Sí, se ve. Sí, sí. Bueno, el trabajo práctico de hoy es uniones abulonadas. Eh, Vamos a hablar un poco de todos los casos que explicó el profesor. El primer ejercicio básicamente es corte simple. Vamos a diseñar una unión para tomar toda la capacidad de atracción del ángulo. Digamos, este ángulo está atracción, y acá tenemos dos filas de bulones que están dibujadas, pues la tienen que dibujar ustedes. Tenemos que determinar la cantidad de bulones que vamos a colocar para que el ángulo pueda desarrollar toda su capacidad de atracción, digamos, los dos ángulos. La idea es colocar dos hileras y no al tres bolillo. Al tres bolillo cuando hace zigzag la unión, digamos, uno debajo del otro, donde tienen que ir. Le damos el perfil, obviamente, son dos ángulos L de 8 pulgadas por 6, digamos, es 8 por 6 porque son de alas desiguales, tiene un ala más larga que la otra, por media pulgada de espesor. Tiene una placa de nudo, que es esta placa que se ve acá atrás, que los vincula, la unión, tranquilamente puede ser una cruz del integrador esto, que es de 5 octavos de pulgada, material F24, y le sugerimos bulones de 3 cuartos de diámetro a 490X. Ahora vamos a ver qué quiere decir el X. Hay dos parámetros geométricos importantes, es decir, los ejes de bulón respecto al gramil, digamos, el G y G2 están en pulgadas y los tienen acá para saber las posiciones de los bulones en el corte. Al final tienen que, bueno, diseñar la unión y dibujar la escala, ¿no? como final de ejercicio. El ejercicio número 2 es una unión excéntrica fuera del plano, muy similar a lo que explica el profesor. No sé por qué no se ve la carga ahí, la estoy viendo, no sé si es que... No. Bueno, se borró la carguita ahí, ¿qué pasan? Es una carga de 30 kN con una pequeña excentricidad de 120 milímetros, típicamente una ménsula, o puede pasar en un puente de grúa o en alguna situación puntual. Y los bulones están dispuestos de esta manera. En este caso la unión está diseñada, digamos, le damos la distancia y el paso entre bulones. No sé por qué hubo un problema ahí con las líneas. En el Word se veía bien. Tienen todo diseñado, lo que hay que hacer es, bueno, verificar la unión. Decir si es adecuada. Un pequeño paso antes es que le damos una carga de 30 minutos que es un porcentaje de carga muerta y carga viva. Ustedes deben combinar para encontrar la carga última. Acuérdense que todas las verificaciones de bulones también son resistencias últimas y según el RFD va a tener que surgir de combinaciones correspondientes. Tornillos de 3 cuartos también, a 325 en este caso, X. Es una nomenclatura habitual que vamos a usar. Y acá ya empezamos a hablar de dos tipos de funcionamiento de bulones, dos tipos de bulones que se usan, que son bulones o conexión a corte de aplastamiento, y también en el inciso B se pide hacerlo tipo fricción, o deslizamiento crítico. Son dos tipos de verificación distintas. Pero, bueno, este quizás es más lineal. En los sucesivos ejercicios, y especialmente en bulones y en soldadura, hay una parte que es determinar la resistencia, o sea, determinar la solicitación en los bulones, es una parte del ejercicio, que eso depende de si es una unión excéntrica del plano, depende de la configuración de la unión, tengo que determinar cuál es el bulón más solicitado y cuánto vale esa solicitación, y hay otra parte que se hace netamente en el reglamento, que es verificar este bulón para tal carga. Son como dos pasos del ejercicio. Por eso, la primera parte del ejercicio es determinar el bulón más solicitado, y cuánto vale. Y la segunda parte es resolver con un tipo de bulón o con otro, digamos. No tiene nada que ver una parte con la otra, porque una parte tiene que ver con lo que está solicitado ese bulón, y la otra parte es la verificación de cómo resiste ese bulón, y por eso se puede hacer de una forma u otra, pero el principio del ejercicio es el mismo, ¿no? Hay una parte geométrica y de física de cuánto vale la carga en ese bulón, y otra parte de verificación. Digamos. El ejercicio número 3 es una unión excéntrica en el plano. No sé si se dan cuenta acá, pero bueno, esto produce momento. El momento hace que estos bulones, que está poco feliz la imagen, estén sometidos a corte de atracción cuando es fuera del plano. Ahora vamos a ver por qué es corte de tracción. Corte está claro. Y el momento obviamente hace que algunos bulones superiores reciban tracción. En cambio, en la unión excéntrica en el plano, esta carga, si bien le va a generar un momento a la unión,
se va a traducir en dos cortes. Cortes en los dos ejes, son un corte compuesto, pero estos bulones, así como están trabajando a corte nada más, no a corte de atracción. En este caso debe identificar esta unión, le damos la carga última ya, 12 toneladas, con una excentricidad de 200 milímetros al baricentro de la unión, de los bulones. Le damos A325N de 5 octavos, el paso es 70 milímetros, esta distancia 150, y debemos revisar si la chapa de 1 pulgada es adecuada. De vuelta, hay todo un procedimiento para encontrar cuánto vale el bulón más solicitado y otro procedimiento para verificarlo. En este caso, le decimos que son bulones tipo corte-aplastamiento, actúan en consecuencia. En el ejercicio 4, se trata de un unión flexible. Básicamente hay que diseñar o disponer la cantidad de bulones necesarios en vertical para realizar esta unión flexible, en donde una viga secundaria entra en una viga principal, se le realiza un pequeño calado del ala para que el alma pueda continuar y materializarse. Este tipo de uniones en general tienen solamente una hilera vertical, no suelen tener dos hileras, porque ya cuando tengo dos hileras puede empezar a tomar momento, entonces lo ideal sería que estos sea un número entero de bulones que entre en el alma, en la altura del perfil, y pueda tomar esta carga. Materiales F36, A325X, en realidad el X no tendría que ir ahí, tipo fricción. Y acá vamos a hablar un poco de una unión típica donde el bloque de cortante se hace importante, y vamos a verificar acá bloque de cortante. También. Y el último ejercicio es el ejercicio 5, que es una chapa extrema, es una foto que usa el profesor. Y este año la vamos a verificar con un procedimiento nuevo, que es la guía de diseño número 4 de la ISC. Como habrán visto, la chapa extrema trabaja a corte, bueno, tiene que tomar el corte en el momento que trae esta viga, y eso implica que algunos bulones se traccionen, otra parte de la placa se comprima, dependiendo del signo del momento, y a su vez el corte tiene que tomarlo los bulones. Hay procedimientos, hay un par de procedimientos para calcularla, vamos a usar este año el de la ISC, que tiene unas suposiciones y de uniones bastante particulares. ¿Por qué usamos ese? Porque en Estados Unidos se usa bastante estas uniones precalificadas, es decir, vamos a aplicar como si tuviera sismo, como si fuera un edificio con sismo, vamos a hacer un cálculo como, aparte de las oscilaciones que tenemos nosotros, se le hace una resistencia de la unión para que la rótula no se produzca, o sea, no se quiebre la unión, sino que se produzca una rótula plástica en la viga, digamos. Vamos a trabajar con el momento máximo de la viga, vamos a hacer que lo resista, independientemente del momento que traiga, y sí necesitamos saber el corte requerido. En este caso los bulones son A490, X, unión tipo corte de aplastamiento. Bueno, vamos a empezar y ustedes me paran cuando tengan alguna duda o algo que no se entienda. Ejercicio 1. Vamos a poner esto acá. ¿Se ve ahora el PowerPoint? Oh, tiene un problema ahí. Sí, se ve el Power. ¿Se veía? Sí, ahí se sigue viendo. ¿Estamos bien ahí? Quedó un audio. Ahora sí. Bueno, la bibliografía y las referencias básicas para el capítulo sí o sí es el ISC 360-2016, el capítulo J, que son uniones. El manual de proyecto decidor y las guías de diseño ISC. Le pasamos el mouse año trabado. Ah, está grabado esto. Tengo un problema con el puntero ahí, me parece. Como para borrar todo lo que se ha hecho antes, no sé. No sé si voy a poder hacer. Bueno, toleraremos el punto rojo. Y la guía de diseño, como les decía, la guía de diseño 4 que la vamos a usar. Este es el ejercicio 1 que ya veníamos hablando. Vamos directo a la situación. Vamos a evaluar entonces 4 situaciones o estados límites para el caso de lo que sería un ángulo de atracción. Vamos a ver, fluencia en la sección neta, la sección bruta, la sección total, que es un estado límite que se produce. Esto es un problema que quedó grabado la vez pasada.
se podría producir, vamos a poner pausa esto, acá, donde dice estado límite 1. ¿Qué pasaría? Digamos, llega un momento en el cual entra en fluencia toda la sección del doble ángulo que estamos trabajando y se produce obviamente en el tramo. Hay una fractura en la sección neta, que esos son los dos casos que habíamos visto cuando vimos en el TP2 tracción en el ángulo, que es en la zona donde tengo los bulones, se produce una concentración de tensiones, y en esta zona podría llevar a quebrarse el material del ángulo por tracción. Que son casos que ya hemos visto, y están bien asociados a lo que es la tracción en el perfil, en el ángulo. Los vimos en el trabajo práctico 2. Quizás los dos estados nuevos son estado límite 3 y 4, digamos, el bloque por cortante es esta situación, digamos, es que se desprenda esta chapa que está deslizada aquí y el ángulo se quiebre, se corte, tiene también un temporizador, se corte justo en toda esta línea y se desprenda este pedazo de chapa respecto al pedazo blanco, digamos, ¿no? A través de la interferencia de los bulones, todo este área está resistiendo tracción, digamos, perdón, corte, respecto a una carga de tracción, esto está resistiendo corte, el área del angulito que está ahí, y este área está resistiendo tracción. Ahora lo vamos a ver. A esto se le llama rotura por bloque de cortante. Y el caso que nos queda, obviamente, es que falle el conector, ¿no? Que se corte el bulón por un exceso, en este caso, de corte. Estos bulones que están trabajando con el eje perpendicular a la carga, están trabajando a corte, no a tracción. Eso lo tienen que ver, ¿lo ven eso? El bulón está acá, la carga va para allá, el bulón está claramente a corte. Si no lo ven, es importante que me paren, porque vamos a hablar bastante de qué es corte, qué es tracción, y hay que entenderlo. ¿Seguro? Bueno, el estado límite 1 es bastante sencillo, lo vimos en el trabajo práctico 2, es básicamente aplicar fluencia en el área bruta, pero en este caso tomar el área bruta de los dos perfiles, de los dos ángulos, porque los dos ángulos están tomando la tracción. Básicamente era 0,9 por AG por FI, AG de los dos ángulos. Y lo que vamos a hacer, como vamos a diseñar la unión para que resista todos estos estados límites, ¿qué pasa con esto? Vamos a tomarlo un 20% más de los que nos dé esta cuenta, digamos, de lo que sería la resistencia a tracción de diseño, para el ángulo, le vamos a aplicar la unión un 20% más, para estar del lado de la seguridad que no va a fallar, la unión va a fallar. Che, qué desastre esto. El perfil, eso que lo borré. ¿Se entiende esto? Esto es bastante sencillo, es la cuenta que veníamos haciendo siempre para determinar la resistencia a tracción en el área neta. No hablamos todavía de la unión porque todavía no pusimos bulones. Acuérdense que en este caso tenemos que diseñar la unión. No tengo bulones, empiezo por el estado límite más sencillo, que es el que no depende de cuántos bulones hay ni qué diámetros tiene. En este caso es simplemente este caso, ¿no? Estaría fallando por acá el perfil. El estado límite de 2 y el estado límite de 3, que son básicamente área neta, fractura del área neta, y bloque de cortante, no los tenemos todavía. Tenemos que verificarlo luego de adoptar un ángulo. Para poder adoptar un ángulo, ahora sí vamos a hablar de la parte nueva de la materia, vamos a calcular la cantidad de bulones que necesitamos para tomar esa carga. Esta carga que tenemos acá, ¿no? Esta TD va a ser ahora. Porque, como bien les dije en el ejercicio, no les dimos el valor este. Le dijimos que pueda la unión tomar la fluencia en el ángulo, ¿sí? o la capacidad de la sección del ángulo. No siempre se hace así, es un ejercicio práctico. Tranquilamente yo puedo decirle, verifique la unión para 100 toneladas, verifica o no verifica. Es un ejercicio para ir un paso más allá. Digamos, es un ejercicio práctico. No implica que necesariamente en sus integradores van a diseñar las cosas de atracción así, o sea, ese dato de cuánto es la atracción, ustedes lo sacan de las solicitaciones, de su análisis de carga, de lo que le dio el programa. En este caso, hay un pasito antes que es determinar ese valor, pero a partir de acá tenemos que hablar de los bulones. ¿Sí? Para esto, nuevamente, ISC, qué desastre. 360-2016, quiero ponerle pausa a este, no puedo. Creo que le tiene que sacar las transiciones.
Le tengo que sacar las transiciones, es una muy buena pregunta. Ahora sí se supone que tendría que andar, ¿no? ¿Por qué no puedo ver el puntero? Y ahora no me deja ver el puntero. Ahora sí. Bueno. Ahí estamos mejor. En el capítulo J3, J3.6, habla de resistencia a tracción y corte de pernos y partes enroscadas, lo que sería pernos tipo aplastamiento, que son los de este ejercicio. Es una resistencia nominal, va a ser una tensión de tracción o tracción de corte, ¿sí? La fórmula es la misma porque lo único que cambia, ahora vamos a ver en la tabla, si esto es tracción o corte para aplastamiento, en principio sería lo mismo, si están trabajando a corte puro o tracción pura, la fórmula es esta, en un caso es FNT, el T de tracción, y en otro es FNB corta, el B corta de corte, ¿no? Ahora vamos a ver. Por la sección del bulón, que básicamente es pi, por el diámetro del bulón al cuadrado sobre 4. Nosotros vamos a usar el RFD, acuérdense que combinamos y mayoramos un RFD, o sea que 0,75 es el coeficiente de seguridad. Está bastante sencilla, pero aparece un concepto de que en realidad esto es la resistencia de un perno, de un perno. Si yo quiero saber cuánto resiste toda la unión, en este caso, de vuelta, hasta 6 pernos en línea, el profesor explicó que si la placa es suficientemente rígida, todos los pernos te forman lo mismo, por lo tanto todos toman la misma carga. Entonces vamos a usar esa suposición de que están todos los pernos igualmente cargados, por lo tanto todos toman el mismo corte, y en definitiva, lo que resiste 1, si lo multiplico por la cantidad que tengo, es, lo voy a escribir en acá, es la resistencia de la unión, digamos, ¿no? Es en definitiva lo mismo. N es el número de hileras, o el número de bulones por hilera. Vamos a ver. Voy a poner esto. Y M es el número de hileras. En este caso habíamos dicho que queríamos 2 hileras de bulones. ¿Se acuerdan que habíamos dibujado minúscula? Esto más chiquito. Alguna de las... ¿Se acuerdan que habíamos dicho que iban a tener 2 hileras de bulones? Ahí están las 2 líneas, una hilera acá y otra hilera acá. Entonces, ya sabemos que M vale 2 y tenemos que saber N. ¿Cuántos voy a poner? ¿Cuántos bulones? A ver si puedo dibujar acá. ¿Cuántos bulones voy a poner para tomar la carga que encontré recién, esa TD? ¿No? Tengo que saber este número. M acá vale 2. Y la pregunta es cuánto vale N. Una pregunta más en el medio. Nosotros habíamos dicho, no lo tengo anotado ahí, pero les dijimos que usen bulones 3/4. Entonces, de esta ecuación van a despejar el valor de N. ¿Está claro? Porque este valor lo igualan al TD que encontramos recién. Y de acá despejan la cantidad de bulones. Y ahí ya tenemos un primer valor de cómo va a quedar confeccionada la unión para bulones 3/4 que puedan tomar esa carga de fluencia en el ángulo completa. ¿Cuánto vale entonces? ¿Se entendió esto lo que estamos haciendo o no? O no entendieron nada. Sí, sí, yo por ahora sí. Sí, se entiende. Es lo mismo entonces, porque a veces vamos a hablar de un bulón y a veces vamos a hablar de la resistencia de la unión. Este N por M es lo mismo de que lado esté, o multiplica la resistencia de un bulón o divide la solicitación. ¿Sí? Es lo mismo. Si nosotros consideramos que todos toman el mismo corte, por lo que explicó el profesor, que las normas hasta 6 bulones en hilera permiten considerarlo así, la cuestión de información, entonces si todos toman lo mismo, puedo tranquilamente dividir la solicitación por esto y tengo la solicitación de un bulón. La igual a la resistencia y ahí despejo, hago que esto dé la cantidad.
¿Cuánto vale entonces FNB? Digamos, ¿no? Porque acuérdense que esto toma el valor de FNB que sale de la tabla J32. Dijimos A325 o A490. Vamos a mirarlo del PowerPoint, más fácil. Creo que se le puse A490. Sea A490 o A325, lo único que nos dice es la calidad. Y acá tenemos A325 y A325. ¿Y por qué hay dos veces? Porque hay un caso en el cual la roca no está incluida, esto lo explica el profesor, en el plano de corte, y a veces hay otro caso en el cual está excluida. Obviamente, cuando está excluida, la resistencia al corte es mayor. ¿Mm? La tracción es la misma, porque acá tenemos FNT. La tracción es la misma porque la tracción depende de la calidad del material. Ahora, el corte no es lo mismo que el bulón. Esto va a ser un desastre. Pero el bulón que tiene esta forma, tiene toda una parte donde, bueno, va roscado, ¿no? Si justo el plano de corte o las chapas están pasando por ahí, si uno hace un zoom, el bulón tiene esta forma y puede ser que la chapa esté apoyando en una entalla o en algún lugar que haya sido mecanizado y tenga una debilidad local. Entonces al corte, cuando el plano de la unión, en este caso no está excluido porque el plano de unión es este, ¿no? El plano de unión es donde se produce la unión entre las dos chapas. Una chapa va para allá, otra chapa va para allá. En este caso sería roca excluida. Si la roca está excluida, cuando la roca está excluida, corresponde este valor. Y eso que es roca excluida le ponemos guión X, excluida. Si la rosca estuviera incluida, le ponemos guión N. Un caso sería que, bueno, el bulón tenga mucha rosca y en el plano de unión, donde se unen las chapas, esté justamente la rosca del bulón. La resistencia al corte en este caso disminuye. Esto es megapascales. Presta atención bien a las tablas. Por eso hay que leer bien la tabla. Las calidades habituales que trabaja la norma americana y se consiguen en Argentina son 307, 325 y 490. El profesor lo explicó. En el bulón muchas veces van a haber bulones que en la cabeza del bulón dice A325 o 490 en algún lado, y eso es la calidad. Para el cálculo lo que importa es si, dependiendo del largo que tenga el bulón, cómo quedó puesto respecto al plano de corte. Entonces, tenemos que encontrar FNT para el caso, no, está mal eso, es FNB corta, mirá la norma, qué desastre. Este valor está mal, está mal traducido, es FN de corte. Tenemos que encontrar el valor que corresponde. Sea a 490, XN o a 325, X o N. Al revés, N o X. Cuando no está excluida, está incluida. Cuando está excluida, esto vendría a ser N, esto vendría a ser X, está excluida, esto es X y esto es N. ¿Sí? ¿Se entendió? Y ahí tenemos un primer valor de cómo queda conformada la unión. Ahora, tenemos que darle un sentido geométrico a esto y tenemos que decir, bueno, cómo se conforma en el espacio, a lo largo del ángulo, cuánta placa necesito. Y hay dimensiones, como ven en separaciones mínimas, se explican en teoría y las normas las exigen, distancias mínimas entre pernos y a los bordes, al borde cargado y al borde descargado. En general, se debe cumplir que las distancias mínimas entre bulones sean 3 diámetros, entre ejes de bulón. Obviamente depende del diámetro que estemos adoptando, me va a quedar un desarrollo más largo, ¿no? Eso me va a determinar una cantidad de placa sobre la cual voy a tener que armar la unión. Se supone que no deberían separarse más de 14 veces el espesor de la placa, por un tema de formación, no es recomendable, y en general hay una distancia mínima al borde que puede considerarse 2 diámetros, de forma habitual, o se puede sacar de la tabla J34, ya sea para pernos en pulgadas o milimétricos. Son los valores, estos son los pernos comerciales, si son más grandes se le agrega 1,25 por D, y de esta forma saben qué distancia tengo entre sí, digamos, yo tengo una serie de bulones,
Esto vendría a ser 3 diámetros. Y la distancia al borde, distancia mínima, desde el centro del agujero estándar hasta el borde de la parte conectada. O sea que si es desde el centro del agujero, es desde acá hasta ahí, suponiendo que la carga va hacia allá, ¿no? Esto es la distancia mínima. Y con esto pueden conformar el desarrollo de la unión, en función de la que tengan. ¿Esto nos exime de calcular aplastamiento? No. Digamos. Estas son recomendaciones prácticas que deben cumplirse, pero a su vez hay que verificar que no se aplaste la chapa ni se desgarre, que es otro posible tipo de rotura que está asociada al bulón, está asociada a la unión y tiene que ver con corte, digamos. El desgarramiento y el aplastamiento son solicitaciones al corte. ¿Qué es lo que pasa? El aplastamiento que sucede cuando un bulón sometido a corte deforma, digamos, deforma el sector de chapa donde está apoyado, porque la chapa es muy finita y no resiste la fuerza de corte. Y eso hace que la chapa se aplaste. Y un desgarramiento que se puede producir típicamente como una rotura entre la sección, o mismo, esta distancia siempre es crítica, desde el último bulón hasta el borde de la chapa cargado, puede ser que se desgarre y se desvincule la unión la chapa del tornillo, entonces no resiste, se cae. Son dos roturas asociadas al corte que también hemos visto y la vamos a calcular a continuación. Para aplastamiento y desgarramiento corresponde el capítulo J310. En este caso vamos a considerar que las deformaciones de la perforación del perno bajo cargas de servicio se consideran y vamos a usar típicamente para aplastamiento y desgarramiento estas dos fórmulas, que son la J, esta para aplastamiento y esta para desgarramiento. LC es desde acá. Está mal. Entonces, si se fijan, el aplastamiento está asociado obviamente al espesor de la placa y al diámetro del bulón, por eso que les expliqué, digamos, la chapa puede ser que, no sé cómo lo voy a dibujar, pero voy a tratar de dibujarlo. Vamos, el área que se aplasta es este área de acá, ¿no? Es el área de chapa que está en contacto con el diámetro del bulón. Acá pasa el perno y hay un sector de área de material de acero que se va a aplastar. Y ese área proyectada es el diámetro del bulón, obviamente es este diámetro, por el espesor. El espesor de la placa es este valor de acá. Por eso esto es aplastamiento. Y es la resistencia última de la chapa. Del material conectado, básicamente de la chapa. En desgarramiento, lo que se tiene en cuenta es una longitud o distancia libre en la dirección de la carga, como está acá dibujado, acá la carga iría hacia allá, entre el borde de la perforación y el borde de la perforación adyacente, o sea, puede ser que si esta distancia es más chica, la que mande de las dos, o entre el borde de la perforación, acá está mal definido, lo tengo que corregir, a la placa, ¿no? Entre el borde de la perforación y el borde de perforación adyacente, o sea, esta distancia de acá, o esta distancia hasta allá. La menor de las dos se puede producir una rotura por desgarramiento y tiene que ver con esta distancia LC, obviamente por el espesor. En este caso, si lo trato de dibujar, digamos, el área que está resistiendo digamos, es este área de acá, ¿no? Está resistiendo este área que vendría a ser esto por espesor, esto es LC, o esto es LC, la menor de las dos, o este área hasta el borde de la chapa donde se está desgarrando. De vuelta por la resistencia última de la chapa. Por eso la chapa de nudo, en general, tiene un valor, digamos, las resistencias de los bulones son distintas, la calidad de los aceros son distintas, así que hay que tener cuidado cuando ponemos chapas, que generalmente es F24 o F36. Y corresponde tomar entonces 0,75 para este tipo de rotura, cualquiera de las dos, y se debe verificar que 0,75 por la resistencia de un perno, porque nuevamente esto es lo que da la resistencia de un perno a aplazamiento, corresponde entonces, perdí el mouse, ahí está.
estoy acá abajo, 0,75 por la resistencia nominal, la menor de las dos, me quedo con la menor, porque la menor va a ser la rotura que primero se va a producir. Tiene que ser, por la cantidad de bulones, mayor a la solicitación de corte. En este caso, deben verificarlo también. ¿Se entendió? No. Vamos a repasar la teoría. La teoría acá. Mucha teoría hoy. Pero bueno, esto es el funcionamiento típico del bulón a corte de aplastamiento, que es el bulón habitual, el de toda la vida. Ahora vamos a ver. No sé qué pasó. Vamos a ver otro tipo de bulones y cómo funciona. Un par de consideraciones importantes. Nosotros habíamos dicho que lo que se aplasta es el bulón y lo que se desgarra es la chapa. En general, esta distancia LC es desde el borde de la perforación. Si ustedes leyeron la definición que decía acá, dice entre el borde de la perforación. El borde de la perforación es más grande, el agujero siempre es más grande que el tornillo, porque el tornillo tiene que entrar. Entonces nunca es justo, por tolerancias mecánicas, nunca el agujero tiene el mismo tamaño que el bulón. Siempre es un poquito más grande. ¿Cuánto? Generalmente 2 milímetros más grande. Se puede considerar 2 milímetros más grande. Pero aún así, si no quieren considerar 2 milímetros más grande, pueden tomar, digamos, cualquiera, según el diámetro, ya sea nominal o en pulgadas, métrico o en pulgadas, dependiendo del perno, te dice el agujero. Ustedes usen agujero estándar, no sobre tamaño. O sea, sería esta columna de por acá. Estamos, es importante. Entonces, cuando hablaba de LC, yo digo, acá está el bulón, esta es la perforación, el borde de la chapa me está llegando hasta ahí. LC se toma desde el borde de la perforación hasta la chapa. Esto es LC. Dibujo acá porque generalmente esta distancia es más chica que 3 diámetros, entonces siempre manda, uno no hace que la chapa continúe 3 diámetros, siempre se corta antes, entonces siempre termina mandando para el desgarramiento esta distancia, desde el borde de la chapa hasta el borde de la perforación. No es a Claro. eje, no es a eje del bulón, sí. El estándar, el diámetro estándar ese de agujero es un poco más conservador que los 2 milímetros. Porque un octavo de pulgada recién estaba chusmeando y me decía 0,3 centímetros. A todo como que le sumó un octavo de pulgada. ¿O no? Sí, sí, en general sí. Le sumo, pero fíjate que acá en la métrica le pone 2 milímetros. Acá le puso 3, ¿ves? No, en pulgadas le estaba sumando lo que sería como 3 Sí, centímetros. Y en el métrico sí. le está sumando 2 centímetros. 2 3 milímetros, milímetros sí. y 2 milímetros. O sea que en uno es Sí. mucho más conservador que el otro. Lo que pasa es que hay unas comas ahí, no sé si es mucho más conservador, Yo tomo 2 milímetros o 3 milímetros, está bien. Cualquiera de las dos cuestiones que tomen van a estar bien. 1 pulgada, esto le sumó 1 octavo, decís. 3. Fíjate, en el de 1 8 por pulgada 1 2. octavo y en los diámetros mayores a 1 pulgada también más 1 octavo. No, no le sumó 1 octavo, le sumó un poquito más, porque 1 octavo, esto sería, obviamente, 4 octavos, 9, 9 10 y octavos, 16 avos serían ese. claro, serían 16 avos. Esto es un poquito menos que 3, por eso digo, son 2 milímetros. Serían 16 avos si hubiera sumado 1 octavo. No se lo sumó. Pero en los últimos 3, creo, o 4 da 1 Acá sí, octavo. cuando agranda, cuando es muy grande, el bulón ya le suma 3, sí. Sí. Cuando es muy grande le suma 3. En la serie habitual que usamos nosotros le suma 2. Pero bueno, si tienen dudas pueden sacarlo de acá, no hay problema. Al principio les va a sumar a 2 y pico, redondeando siempre pulgadas, como todos los ingleses redondean a la pulgada, alguna fracción de pulgada, y bueno. Hay que acostumbrarse porque realmente comercialmente se abren pulgadas. Se abren los dos, pero en pulgadas se sigue hablando en pulgadas. Es una cosa que es difícil de desarraigar, digamos. De media, de todo, los caños también, bueno. Es habitual. Profesor, Mm. los bulones en pulgadas son mucho más baratos que los bulones métricos. El de 1 pulgada es mucho más barato que el M24, que es casi igual. Sí, pero no sé, ves estas cosas que son inentendibles. Porque tienen la matricería, no sé, más amortizada, o porque no lo quieren hacer, no sé. Sí, esa costumbre. Es increíble, pero sí. Hay que acostumbrarse porque se usa mucho la pulgada. ¿Estamos hasta acá? Sí.
Bien. Esto lo voy a pasar rápido porque ya lo hablamos y ya lo pueden ver en el trabajo práctico 2. Ahora que tienen definido la sección, o sea, tienen la unión, el ángulo. Yo les dije que no pongan 3 bolillos, o sea, no pongan esta situación, no pongan este no va. Ustedes pueden hacer, ¿sí?, fractura en el área neta. ¿Se acuerdan del trabajo práctico 2? Pueden hacer la rotura del ángulo como fractura en el área neta. Acá algo pasó. Este por no va. Muchos errores para corregir. Antes de subirlo, lo corrijo. ¿Se acuerdan? Es 0,35 por el área neta efectiva. Acuérdense que el área neta se le resta los bulones, y en el caso que tomaron una línea diagonal, esto era 1, esto era 2, esto era 1, y bueno, había una situación tipo 2. Al área neta, a su vez, hay que aplicarle un coeficiente U, que es factor de corte diferido, para que nos dé el área neta efectiva. ¿Sí? Esto lo vimos en el trabajo práctico 2. Por la resistencia del ángulo última, tenemos rotura o fractura en la sección neta del ángulo. Este estado lo podemos calcular ahora, habiendo ya definido este diámetro. Acuérdense que esto era G2 más G1 y esto era G, o sea, estas distancias las tienen todo definido, esta también, esos 3 diámetros o mayor. Esto puede ser 3 diámetros o mayor. Si quieren redondear a los milímetros, si le da 49 milímetros, pongan 50 milímetros. ¿Sí? 3 diámetros o mayor, no hace falta que sea 3 diámetros. Es distancia mínima, separación mínima entre bulones. Entonces, acá en bulones y en uniones, tanto en soldadura en uniones soblunadas, tenemos que dibujar y tenemos que tener presente cómo está conformada la unión, porque muchos de los cálculos que hacemos tienen que ver con la geometría de la unión. Entonces, ya venimos definiendo cuántos bulones son, qué distancia tienen y toda la situación. Por eso al final hay que dibujarla. Teniendo todo definido, van a poder calcular la rotura en la sección neta, ¿no?, del ángulo. Y nos queda, quizás algo lo más novedoso, que es el bloque de cortante o bloque de corte. Es el capítulo J43 de la ISC, y la fórmula es esta que está acá. No sé si el profesor, creo que lo da en teoría también. Vamos a usar 0,35 como siempre. Tiene 2 valores, obviamente me tengo que quedar con el menor. Y acá vuelven a entrar en consideración y en análisis áreas netas de tracción, de corte, y área bruta de corte. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, por ejemplo, este perfil, yo tengo un ejemplo con un UPN sometido a tracción, puede ser que se desprenda, como está pasando acá, directamente este pedazo de chapa, que el ángulo se vaya. Entonces, no rompió por desgarramiento, porque no rompió acá, solamente rompió toda la unión trabajando como bloque, que se llama bloque de cortante. Y lo que pasa es que hay partes de la sección de rotura, la sección de rotura es toda esta, que están trabajando a tracción, ¿sí? Esta parte está trabajando a tracción porque es perpendicular al esfuerzo, y esta parte que es paralela al esfuerzo, tanto esta cara como esta cara, están trabajando a corte. Entonces, el área de corte bruta es todo esto, más todo esto. El área de corte neta le tengo que restar los bulones, porque en realidad, sí, va a ser difícil, pero lo voy a dibujar nuevamente, ¿no? El área de corte neta, donde está fallando, no es acá atrás, está fallando acá adelante. Entonces el área de corte neta no tiene en cuenta el bulón. Por eso aparece área neta corte y área total. El área bruta, el área total es todo. La neta le vamos a descontar los diámetros y la cantidad de bulones que tenemos. El área de tracción va a ser neta, así que no hay problema, es todo este espacio. Y aparece un factor VS acá, que cuando la tracción de tracción es uniforme, también tiene que ver una especie de corte diferido, ¿no? Tiene que ver con si la tracción no fuera alineada a la unión. Es 1, y si la tensión no es uniforme, vale 0,5. Acá habría que ver los comentarios. Tomen en este caso igual a 1. En nuestro caso, estoy haciendo un ejemplo que no va a quedar así. Esto no va a quedar así, ya les digo. Va a quedar mucha más cantidad de ángulos, mucha más cantidad de bulones. Suponiendo que tienen esta configuración, digamos, el bloque de corte lo tienen que ver ahí. El bloque de corte es eso, lo que se queda, el ángulo se va para allá y queda este pedacito de material en la chapa. Acuérdense que son 2 ángulos. Acuérdense que eran
una chapa en el medio y eran dos ángulos. ¿Sí? Son dos ángulos, guarda. Por eso van a aparecer el 2 acá. 2TW. Y la unión está acá, los bulones están acá. Esta pata queda libre, agarramos esta pata. Entonces, el área bruta, G porque es bruta, de corte es todo esto. 20 más 50 por 2, pues son 2, por 2 veces el espesor, porque tengo este lado y este lado. ¿Sí? Al área neta le tengo que descontar 1,5 veces el diámetro del bulón, porque si se fijan, se mete la mitad del bulón nada más, no llega hasta acá. ¿Sí? Entonces yo tengo que contarle 1,5 veces, o sea, n veces n-1, digamos, por 1,5. Porque esta mitad no considera tampoco. El área neta de corte, no sé si voy a poder borrar. La puedo hacer con otro color. No. Sí. El área neta entonces de corte es de acá hasta acá. Ya empezamos mal, control Z, no lo hace. El área neta de corte es de acá hasta ahí y de acá hasta acá. Por 2. Arriba y abajo. Y 2 veces el espesor, porque es de adelante y atrás. De esta vista, los dos ángulos. Y bueno, el área neta de tracción es directamente esta que está acá. Fíjense que le restás medio diámetro de arriba, medio diámetro de abajo, me queda menos un diámetro, por 2 veces el espesor. Ese sería el ejemplo para que sigan de modelo. Vamos a ver cómo les queda a ustedes, ¿no? Dependiendo de la cantidad de bulones que tengan, vamos a ver cuánto vale la resistencia al bloque de corte, que puede ser importante. ¿Cuándo es importante el bloque de corte? En algunas uniones, en algún tipo de uniones. No en todas, digamos. Pero en este caso le pedimos que las calcule. ¿Se entendió esto? Sí. Más o menos. Bien. Hasta ahí el ejercicio 1. Vamos a hablar ahora del ejercicio número 2, que es una unión excéntrica fuera del plano. Bueno, hay que verificar la unión. Las cargas son de servicio, A325X, 3/4. Y la chapa es F24. Vamos a hacerlo para corte de aplazamiento y vamos a hacerlo también para fricción. Entonces, como traté de comentarles al principio, hay una primera parte del ejercicio que tenemos que determinar cuánto vale la tracción en el bulón para luego verificarlo. Entonces, el ejercicio tiene una parte de física mecánica, de la unión, de cómo está resistiendo esa unión en ese momento en el plano o fuera del plano. En este caso es unión excéntrica fuera del plano. Y otra parte de verificación, que eso sí depende del tipo de bulón y ajustamos con la norma. Estos modelos no están en la norma, no lo van a encontrar en la norma, pues son modelos de aproximación al funcionamiento de la unión, sacados de la bibliografía, que tienen que ver con cómo está trabajando y cómo está resistiendo ese momento 2 hileras de bulones, como es el caso de este que le estamos proponiendo. Digamos, se plantea un esquema resistente equivalente triangular, es decir, suponiendo que las tracciones en los bulones son así, digamos, obviamente toda esta parte es compresión, porque la chapa toma compresión, los bulones no toman compresión, y a partir de acá, cada uno de los bulones que se aleja más de lo que sería un eje neutro, que debemos encontrar, porque no sabemos el principio dónde está el eje neutro, no está a la mitad, la experiencia demuestra que no va a estar a la mitad, va a estar en general de 1/4 a 1/8, esta relación va a ser entre 6 y 1, no es el eje neutro a la mitad como una sección típica doble T. ¿Por qué? Porque todo este área, una compresión es mucho más grande que esto que vendría a ser área equivalente, ¿no? Un diagrama de área equivalente en donde este espesor A tiene que ver con el área de los bulones llevada al centro y esta es la sección resistente. Digamos, esta sección resistente, que son 2 hileras de bulones, lo transformamos en una situación así. Todo lo de abajo puede tomar compresión, porque la placa entera toma compresión, y solamente los bulones pueden tomar tracción, como si esto no existiera, y tenemos una sección así. Por eso el eje neutro no es simétrico, porque la sección no es simétrica, no trabaja simétricamente. Cuando tengo un momento pasa esto. Obviamente la reacción máxima y mayor tracción, lógicamente, van a estar en los bulones de arriba.
¿Pero cuánto vale? Y no sé cuánto vale hasta que yo no pongo el eje neutro, sé dónde está y calculo esta distancia, ¿no? Básicamente. Entonces, estoy seguro que los de arriba van a estar más traccionados. Cualquiera que puso una ménsula en su casa le habrá pasado, que salen primero los de arriba. Pero hay que ver dónde está. Y el eje neutro y cuánto vale. Para eso, algunas cuestiones geométricas. De vuelta, acá M vale 2, pues son 2 hileras. P es también algo bastante habitual que se usa en bulones, que es el paso de la distancia entre ejes de bulones, el paso de los bulones. Cuando tenemos una serie de bulones se usa mucho. El paso de los bulones. Y bueno, vamos a suponer que el corte se distribuye uniformemente, el corte que está acá, se distribuye uniformemente en los bulones. Por más que sean más de 6, vamos a tomar esa hipótesis. Vamos a suponer que el corte se distribuye uniformemente. Entonces, en principio, uno puede encontrar una tensión de corte solicitante, que es el corte, vamos a llamarle Q, entonces, esto es Q, dividido n veces el área, ¿no? Porque Q dividido n, o sea, el corte en un bulón es, esto lo llamamos I, es Q dividido n. N es la cantidad de bulones total, en este caso. ¿Sí? Porque todos se distribuyen uniformemente, todos van a llamar un pedacito de corte. Dividido por el área me da tensión. Dividido por el área transversal de un bulón típico, me da la tensión de corte en un bulón. Este valor lo vamos a usar después, por eso lo quiero dejar anotado ahí. Pasamos ahora a tratar de determinar la posición del eje neutro, igualando los momentos estáticos de cada una de estas secciones equivalentes. Planteamos la ecuación. La otra ecuación es esta, obviamente que C1 más C es H, o sea, la altura de toda la placa, lógicamente. Y resolviendo, y tenemos cuánto vale el eje neutro y sabemos dónde va a estar C y C1. Hay que hacer dos ecuaciones con dos incógnitas y dependiendo de, bueno, del ancho, este B es el ancho de la placa donde está apoyando el perfil, en este caso va a ser el BF del W21 por 33, porque, a ver si se ve acá, digamos, este ancho de la placa tiene que ser igual o menor a la columna donde se está agarrando, ¿no? No puede ser que la placa sobresalga y le ponga un agujero en el aire, obviamente. Este es el W, que no sé si lo puse ahí. Este es el W. Y como este es un perfil en el cual se le está haciendo la unión, está cortado, este ancho entonces es BF, ¿no? Es el ancho de tabla de ala. Es un dato, acá le pusimos B, y pueden encontrar cuánto vale 6 segundos. Acá hay algo, un medio. Acá me parece que se chispoteó algo ahí. Pero lo miro antes de mandarlo. Y J, digamos, vendría a ser el módulo, digamos, el módulo de inercia de la sección. Y como ustedes saben, la tensión de tracción va a ser el momento solicitante dividido J. Para pasarlo a lo que sería tensión, tengo que multiplicarlo por la distancia de la fibra más alejada, que básicamente es C, pero no es C, porque acá no tengo material acá arriba. El primer material que resiste es el bulón que está a esta distancia, por eso es menos el paso sobre 2. Y así tengo esta fuerza, que es la fuerza que está alineada con el bulón, que va a ser mi Ft, con la cual vamos a verificar el buloncito. O sea, igualamos momentos estáticos, despejamos la posición del eje neutro, y en función de la posición del eje neutro podemos saber, son dos ecuaciones con dos incógnitas, hay que hacer ahí un despeje o algún solver, resolverlo, y de esa forma saben cuánto vale la tensión, porque hay que resolverlo tensionalmente, esto es más difícil porque como estamos haciendo un área equivalente, estamos trabajando con tensiones, tenemos que resolverlo tensionalmente, y tenemos este valor que va a ser la solicitación de tracción en el bulón. Acuérdense que teníamos corte, teníamos una tensión de corte resistente, porque esta fuerza Q, esta fuerza que, bueno, acá es P, después es Q, esta fuerza hace un corte y un momento, cuando uno lo lleva a plano de unión, ¿no? Trasladamos esta fuerza acá y tenemos un corte y un momento. El corte
va a ser un Q dividido N por A. Tenemos, obviamente, cuánto vale la tensión resistente o solicitante de corte, y la tensión de tracción va a ser Ft. Si lo multiplico por el área, tengo la fuerza de corte y la fuerza de tracción en un bulón, ¿sí? Que es lo que vamos a verificar nosotros. Bueno, acá me adelanté a esto. Entonces, ¿cuánto vale la fuerza de tracción o la solicitación de tracción? Vale el F minúscula T por AB. Y en el caso del corte en un bulón, esto es en un bulón, porque acuérdense que no todos los bulones resisten la misma tracción, ¿no? El corte es lo mismo, pero también en un bulón, el corte en un bulón va a ser, ¿sí? FRB corta por el área del bulón. Y con estos dos valores yo puedo entrar al reglamento, siendo que es una unión tipo corte de aplastamiento y actuar en consecuencia y verificarlo con el reglamento. Pero toda esta parte no va a estar en la norma porque es la parte en que uno empieza a tratar de entender cómo funciona la unión y trata de hacer un modelo para determinar justamente cuál es el bulón más solicitado y cuánto vale. Acá les dejo de vuelta lo de rosca excluida y rosca incluida. Van a la tabla entonces, se agarran estos dos valores, el de FNT y el de FNB, porque como estamos en corte de aplastamiento, vamos a aplicar el cálculo de resistencias, en este caso. Una particularidad, que el profesor lo explica también. Los bulones, al estar sometidos a tracción y corte, reaccionan distinto, digamos. Obviamente, un bulón no es que reacciona distinto. Tiene una particularidad de que no resiste lo mismo cuando está solicitado, por ejemplo, solamente a tracción o solamente a corte. En el caso de los bulones tipo, se llama apriete ajustado o aplastamiento, la tracción se ve afectada por la presencia del corte. Esto se entiende un poco por tipo círculo de Moore, digamos. En la misma sección, en la misma área de bulón, tenemos tracción y tengo corte, obviamente no puede desarrollar toda la capacidad. La norma hasta un porcentaje lo acepta y después lo que nos dice es, bueno, en realidad, yo le dije que la resistencia del bulón era Fn por AB, y el Fn saliendo de esta tabla, ¿no? Entonces, pero no, digamos, cuando haya tracción y haya corte, en el tipo de bulón, en el tipo de aplastamiento, tengo que usar FNT', en este caso, que es 1/3 de 1,3 por lo que nos da la tabla, esto es 0,75, 1,3 por la FNT que nos dio directamente la tabla, no hay problema, por la tabla dividido 0,75, esto es phi, 0,75, tengo que anotarlo, ahí está, 0,75. Por la resistencia al corte nominal del bulón, que también me da la tabla, por un FRB que acabamos de calcular nosotros, que es la tensión requerida de corte. Tensión requerida o solicitación son sinónimos, ¿sí? Acuérdense que el reglamento llama mucho resistencia requerida a solicitación y resistencia nominal a la resistencia real, propiamente dicha, lo que resiste. Tensión requerida básicamente es la solicitación de corte en un bulón en formato de tensión, es la tensión de corte solicitante, que es esta cuenta que hicimos acá. Esta es FRB, por eso traté de usar la misma nomenclatura, es lo que vale el corte dividido N por área del bulón. Tengo estos tres valores y puede ser que me dé un poco menos de resistencia a tracción. ¿Sí? Entonces, voy a comparar. ¿Qué voy a comparar? Lo tenía anotado. Voy a comparar esta Fn de tracción solicitante, que yo había encontrado en función a esa tensión que tenía ese bulón más alejado del eje neutro, tiene que ser menor o igual a phi por Rn. El Rn de tracción, que va a ser igual a Fn prima T, que la encontraré de acá, por el área del bulón. Por, bueno, si depende si, por phi. Si está el phi acá, lo vuelvo a poner a este lado. El phi del reglamento. Entonces, si esta situación se da, verifica tracción en el bulón. Tracción verifica. Porque yo tengo tracción y corte. ¿Qué me resta hacer? Me resta aplicar
corte en el bulón, como vimos hace un ratito, como vimos para el ejercicio 1, corte en el bulón, la fórmula es la misma, digamos, el corte en el bulón era, bueno, el BI, que yo puse hace un rato, que va a ser Q sobre N, ay, qué lástima, sería un phi, esto es Q, Q sobre N minúscula, tiene que ser menor o igual, porque es un corte en un bulón, a phi por LRN de corte, que en este caso es la tensión de corte resistente, que me da la tabla, por el área del bulón. ¿Sí? En este caso 469, hay que ponerlo acá. Y acá verifiqué corte, verifico tracción por un lado y corte. Tracción en presencia de corte, le llamo yo, porque vamos a diferenciar algunas cuestiones acá en los bulones. Entonces, cuando estén los dos esfuerzos, alguno se ve afectado. El corte, la norma dice, calcúlelo directamente así. Afecte la tracción para este tipo de bulones. El corte te permite calcularlo directamente con la fórmula habitual. Para la tracción aparece el prima. Y por último, y no menor, como estamos también en una situación de corte, tengo corte en los bulones, puede ser que esto se desgarre, ¿sí? O se desgarre, se deforme se desgarre, perdón, hacia arriba, o se aplaste la chapa. Entonces, por más que no lo voy a hacer yo, porque es repetitivo y es igual al anterior, tengo que aplicar aplastamiento y desgarramiento para esta unión también. Siempre que tengo corte, tengo que aplicar desplazamiento y desgarramiento. Siempre. Corte, tengo que aplicar. ¿Sí? Esto se hace igual a lo que veníamos viendo. Lo único nuevo en ese ejercicio es que aparece tracción, y no solo aparece tracción, sino que aparece tracción en presencia de corte. Hasta acá se resolvería el ejercicio para bulón tipo aplastamiento, que es el bulón más habitual. ¿Se entendió? Más o menos. Sí. ¿Alguna duda? No. Bueno. Cambiamos el ángulo de información, digamos. El ejercicio es el mismo, digamos, el ejercicio sigue siendo este, pero en el inciso B nos pide trabajar con bulones tipo fricción. Todas las fórmulas que nosotros encontramos, cuánto vale la tracción y cuánto vale el corte en el bulón, es la misma, digamos, porque esto es como resiste la unión. Ahora, cuando voy a verificar la unión, no aplico este tipo de fórmulas, aplico las fórmulas de bulón tipo deslizamiento crítico o fricción, que es J39 y J38. ¿Qué pasa? Los bulones trabajan distinto. Los bulones tipo deslizamiento crítico o fricción no resisten el corte en el perno, sino en la interfaz entre chapas. Esto lo explica muy bien Rodolfo. Entonces, lo que hacemos es, muy por la normal, vamos a encontrar cuánto resiste al corte este tipo de bulones y cuánto resiste a la tracción. En este tipo de bulones es al revés. Es al revés. El corte se ve afectado por la presencia de tracción. Digamos, si se acuerdan, la resistencia al corte era mu por un montón de coeficientes, era mu por la normal era TB, que era la pretensión mínima que tenía el bulón, que uno ajustaba la unión, teníamos una normal, teníamos un apriete, y por mu te daba una resistencia al corte. La pretensión sale de una tabla que dependerá del tamaño del perno, ¿no? Es la tabla J31. Dependiendo de qué pulgada estemos, van y buscan en toneladas cuánto vale la pretensión, ya sea A325 o A490. Hay un montón hay un factor de rellenos, en este caso vale 1. ¿Cuántos si es corte simple o corte doble? ¿Cuántas placas de empalme externo? En este caso tengo una. El factor de seguridad es 1. Y este 1,3 es algo que generalmente se pone así. Es una relación entre la pretensión media y la pretensión mínima. Es un valor que lo que hace es aumentar un poquito. En la práctica se encontró que por más que uno diga, este bulón lo tengo que llevar a tanta pretensión, se pasan por las herramientas de torqueo y demás, ajustando, y tengo un poquito más de carga de pretensión en el bulón. Por eso le pone un 13% más. Y mu es el coeficiente de roce, personas escasea limpias, vale 0,3. Esta es la resistencia al corte de un perno. Esto es corte en el perno tipo fricción. Esto es hasta acá si no tuviera tracción. Digamos. Al tener tracción, esta resistencia se ve afectada por un coeficiente por la presencia de la tracción, que es el J39.
lo dice acá, se lo dejo escrito. Cuando es solicitada tracción, este tipo de bulones, este tipo de conexiones, disminuye la fuerza de apriete neta. ¿Mm? ¿Qué pasaba? Habíamos dicho que era mu por la normal. Digamos, esta pretensión que yo tengo acá me aprieta la interfaz entre chapas. Si yo tengo una tracción, se me tiende a separar esa interfase, entonces tendría una menor resistencia al corte, porque tengo menos normal apretando las chapas y bueno, generando el corte ahí, ¿no? Entonces aparece un factor que se llama KSC, que se calcula de esta fórmula, ¿no? Con esta fórmula, de esta manera, para el RFD, y básicamente depende de la tracción solicitante respecto a la pretensión y el número de bulones que transmiten la tracción aplicada, que es NB. Pero esto es la tracción solicitante, que lo vimos hace un rato, es FT por AB, yo le llamé FNT, mayúscula, queda media fea porque es la resistencia, la tracción solicitante, y me da un valor que puede ser siempre, obviamente, mayor a 0, y va a afectar la resistencia al corte que acabo de encontrar en J38. O sea, a este valor que encontré acá, que es mi resistencia al corte cuando no tengo tracción en este tipo de bulones, le tengo que afectar por un coeficiente por la presencia de tracción que se llama KSC, y entonces la resistencia de diseño al corte de un bulón tipo fricción es esta. ¿Y con qué lo comparo? Tiene que ser mayor o igual que la solicitación de corte, que el corte en un bulón. Porque esto es corte, es una resistencia de corte, afectada por tracción. ¿Se entendió? María acá. ¿Alguna duda que haya surgido en el camino? No. No, supongo que cuando en el Sí. TP, para hacer el TP, ahí veremos. Ahí Bueno. ¿Terminó acá? No, no terminó acá. No sé si lo anoté en esta o en el otro. Mira, faltó anotarlo. Hay que calcular a su vez, para este bulón tipo crítico, de deslizamiento crítico, tendrían que calcular tracción. Tienen que calcular tracción. Obviamente la tracción se calcula como si no hubiera corte. Ahora vamos a ver. Me lo puse, me lo puedo anotar. Y tiene que calcular aplastamiento y desgarramiento, pero este es igual al anterior, así que ya estaría calculado. ¿Qué pasa con la tracción? En este caso, la tracción la toma el bulón, pero el corte no lo está tomando el bulón. Entonces no se produce esta situación en la cual el corte está afectando la tracción en el bulón. Entonces, cuando es un deslizamiento crítico, la resistencia a tracción del bulón se toma en su totalidad y la puede desarrollar normalmente. ¿Por qué? Porque el corte está en la interfase. El corte está en la interfase, entonces tiene que aplicar tracción, básicamente como la RN de tracción, como FNT no prima por AB. Y tiene que ser, esto por phi, mayor o igual a, bueno, este TU, que habíamos puesto hace un rato, que era F de tracción por la regular. ¿Sí? Esta no es prima. ¿Por qué no es prima? Porque no hay corte en el bulón. No afecta la resistencia de tracción ese corte que pasa en el otro bulón. El otro bulón sí resiste el corte, algo más intuitivo, como un perno o un pasador típico de cualquier situación, en el cual el perno está tomando el corte. Está tomando el corte. Entonces ahí la tracción se ve afectada. Acá no se ve afectada la tracción porque el corte lo toma la interfase. El bulón solamente está traccionando y apretando esa interfase de chapas. Entonces acá no va prima, eso es importante. Y aplastamiento y desgarramiento deberían hacerlo, pero como es el mismo ejercicio y la misma configuración de unión, la misma distancia al borde, la misma distancia entre conectores, el mismo material, el mismo diámetro, bueno, ya está verificado. Pero ¿se entiende por qué no afecta la tracción? Acá va pura. Acá va lo que nos da la tabla. No se afecta por todas las cuentas que hicimos recién de disminuirlo un poquito. De vuelta. Bulón tipo, deslizamiento crítico o fricción. Son sinónimos. ¿Estamos? Ahí termina el 2.
Vamos entonces al ejercicio 3. El ejercicio 3 es una unión excéntrica en el plano. En el plano. La unión es esta. En este caso no tengo tan buen dibujo, tengo un 3D, pero el dibujo hay que hacerlo. La carga son 12 toneladas, ya está en estado último, el RFD, y tiene 200 milímetros al eje, ¿sí? Al eje de paricéntrico de la unión. Por acá. 325N, o sea que la roja está incluida, de 5 octavos. El espaciado uniforme, o sea, el paso entre tornillos de 70 milímetros, y la distancia esta entre los dos bulones, que va a ser importante, es de 150 milímetros. Comentar acerca de si la chapa es adecuada y considerar unión a corte de aplastamiento. ¿Sí? Esto es importante porque nos define qué bulón vamos a usar. Acá va a pasar lo mismo. Vamos a tener todo un primer momento de cálculo de la resistencia de los bulones, perdón, de la solicitación en los bulones, ¿sí? Un esquema generalmente geométrico físico de cómo está trabajando esa unión y qué está pasando. Y una segunda parte de verificación según el reglamento, que las fórmulas son siempre las mismas y dependerá si es aplastamiento, bulón tipo aplastamiento o bulón tipo deslizamiento crítico. Pero bueno, en este caso, la unión excéntrica en el plano, para un caso genérico, acá la carga es vertical, así que hay una de estas cargas que no va a estar, digamos, acá solamente hay PI, pero para un caso genérico donde tengo una fuerza P, con su línea de acción, tiene una excentricidad respecto al baricentro, que me produce un momento. Yo para llevarla acá, la puedo traer para acá, pero a su vez le tengo que agregar un momento. Entonces, como muy bien explica el profesor, este momento es P por E, obviamente la excentricidad perpendicular por esta fuerza P es el momento que hace esto. ¿Cómo va a reaccionar cada bulón? Y va a reaccionar una parte tomando los cortes, debido a esta fuerza P, y otra parte debido al momento. Entonces, los cortes, vamos a suponer que se distribuyen uniformemente, y podemos empezar a trabajar un sistema de ejes XY, en donde va a haber PI y PX, y va a haber reacciones en X, reacciones en Y. Vamos a separar las reacciones debido a lo que sería la carga P, o lo que sería el corte con un prima, y la R segunda van a ser de esfuerzos debido al momento. ¿Cuánto vale cada Rx en el plano que depende de Px? O sea, acá yo tengo una pequeña Rx. Esto vendría a ser Rx', que vale Px por A dividido la sumatoria de áreas de todos los bulones. En definitiva, es Px dividido el número de bulones. Se distribuye uniformemente. Entonces, sí. Lo mismo pasa con Pi. Pi voy a tener una pequeña reacción. Me va a quedar feo, pero voy a tratar de hacerlo. Acá. Que va a ser Ri'. Del mismo formato. Y es Pi dividido el número de bulones. Total. En este caso 4. En este caso 8. Para el caso práctico estamos haciendo 8. Y a su vez, como bien explica el profesor, y desarrolla cómo llegar a esta fórmula, para lo que son las reacciones debido al momento, yo tengo siempre una reacción perpendicular a la fuerza. En realidad perpendicular al radio, perdón. Perpendicular al radio del bulón respecto al centro de gravedad. Si lo hago ahí va a ser un enchastre. Así que, por ejemplo, esta fuerza P produce este momento. Entonces, si este es el radio de giro, va a producir acá una R segunda, ¿no? Que es perpendicular al radio del perfil, al radio del bulón, y su magnitud va a depender de la configuración geométrica de la unión, básicamente de las sumatorias de x e y cuadrados, que son básicamente x e y, son las distancias en x e y de los bulones. Dependerá de eso, si son varios, si son 3 hileras, bueno, en definitiva, x se mide en este sentido y vertical. Este valor es
se puede componer a su vez en dos reacciones. Una reacción de vuelta en X, que vendría a ser Rx segunda, y una reacción vertical, que es Ri segunda, cuyas fórmulas son las siguientes. O sea, es el momento por la distancia en y, dividido la sumatoria de x y y de las distancias, me da la reacción en X, ¿sí? Esta Rx depende de esta distancia en y. Y la segunda en y también depende de la distancia en X. P por E es el momento, ¿sí? Es el momento que habíamos puesto acá. ¿Qué pasa? Todos los bulones tienen Rx', Ri', Rx segunda y Ri segunda. Entonces, hay un bulón, eso lo explica muy bien el profesor, que es el más solicitado de todos, en el cual las componentes de estas se alinean un poco más, o, digamos, o en principio no se restan. Porque, por ejemplo, en este bulón yo lo dibujé ahí, pero si yo voy a hablar de este bulón, la reacción segunda iría para arriba, ¿no? Porque es perpendicular, el momento va para allá, es perpendicular al radio respecto al centro de gravedad, y esto vendría a ser R segunda. Entonces, yo tengo un R segunda prima hacia allá, y una pequeña, o no tan pequeña, X segunda hacia la derecha. Entonces, en este bulón, en el eje X se contrarrestan las fuerzas. Y no está tan solicitado. Y en el eje Y también, una va para arriba y otra va para abajo. Ahora, ¿cuál es el bulón más solicitado? ¿Y cuál es el que tengo que tomar? Porque yo puedo decirles, bueno, calculen todos. Y tienen que hacer las cuentas para todos. Y para todos los 8 bulones de la unión. Y no es la idea. La idea es aplicar lo que explica el profesor, el concepto de centro instantáneo de rotación. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Digamos, si yo tengo una carga P, que a propósito la hago diagonal, cuya recta de acción es esa, tiro la perpendicular a la recta de acción que pasa por el centro de gravedad de los sujetadores. El centro instantáneo de rotación va a estar, como bien explica el profesor, en esta línea. Y del lado opuesto, en la semirrecta opuesta al lado donde viene la carga. Entonces, tío, sí está de acá para allá. Puede estar acá, puede estar acá. La posición exacta se calcula con la fórmula del centro instantáneo de rotación. ¿Sí? Puede estar en cualquier tramo de toda esta línea para allá. En la semirrecta está en infinito. Pero para análisis es lo mismo. Para análisis es lo mismo. Si yo tengo 4 bulones, lo voy a hacer acá abajo para no... Y bueno, acá viene P. Bueno, sería horrible. Esa gravedad está ahí. Y acá está P. Seguramente yo puedo pensar que está por acá. Entonces, el bulón más alejado es el más solicitado. Siempre. Entonces, seguramente este no es, porque esto que está pasando acá, este tampoco. Si la fuerza fuera diagonal, no tampoco sería, obviamente, este. Entonces, calculo directamente las fuerzas en este bulón y me quedo, verifico este al corte, porque todas estas fuerzas son cortes en 2 ejes, pero son cortes al fin, no hay tracción acá. Verifico al corte este bulón y si verifica este, todos los demás verifican, porque es el más solicitado. Entonces, con la herramienta del centro instantáneo de rotación, sé cuál es el bulón más solicitado y puedo verificar. Puedo verificarlo. Si verifica ese, verifican todos. Entonces, ¿cómo termino la situación? Bueno, habiendo encontrado todas las componentes, sumo algebraicamente en el eje y vectorialmente. Obviamente, esta Rx se resta con esta Rx, o se suma, digamos, dependiendo de las direcciones, y tanto en X como en Y. Y a su vez, compongo, yo descompuse hace un rato la fuerza R, la fuerza en Y, que me quedó un RI y un RX, perdón, y un RI. La descompuse, tengo que lograr encontrar mi R resultante total, debido tanto a las fuerzas por corte o por momento, en un eje y en el otro, y compongo vectorialmente esto para encontrar este valor de R, que es un corte que no importa que esté en diagonal, porque en definitiva es un corte en el bulón, ¿sí? Que es en definitiva el corte en el bulón más solicitado, es BI. ¿Sí? Yo le pongo su índice I para saber que es en un bulón. Es el corte en un bulón. Y con esto aplicaré el reglamento según lo que me corresponda. En este caso me correspondían bulones tipo corte de aplastamiento. Bueno, voy a verificar
al corte, solamente corte sin tracción, no hay tracción, para el tipo, bueno, apriete ajustado aplastamiento, y a su vez siempre que hay corte hay aplastamiento, así que corresponde hacer aplastamiento y desgarramiento, que puede ser que se desgarre acá o se aplaste la chapa. Y hasta acá sería lo que es el ejercicio 3. ¿Se entendió? Lo del centro instantáneo de rotación tiene que estar claro. Y bueno, la explicación de por qué, digamos, la componente del momento se saca de esta forma, la tienen en la clase teórica, la pueden ver. Rodolfo la hace mucho mejor. Créanme que de esta forma se encuentran los resultados. Tengo que rodear todo esto. Pasamos ahora al 4. ¿Puedo ir a buscar agua un segundo? Descanso un segundo y ya seguimos, por favor. Dale, dale. De paso cargo agua para el mate también. Bueno, dale, ahí vengo. Bueno, voy empezando despacito y que se vayan sumando los chicos. Nos queda 4 y 5, este es el ejercicio 4. Es un unión flexible. Se le llama unión flexible porque no pasa momento. Al no estar tomando las alas de perfil, este perfil está simplemente apoyado en este. Esto vale para el integrador, todas las veces que tenemos un doble T y nosotros le pusimos una articulación. En la barra es porque estamos haciendo una unión flexible, la vinculación de estos dos elementos. ¿Y por qué te das cuenta? Porque, bueno, el doble T resiste la flexión como un par de fuerzas. Entonces, el apoyo, es decir, donde está esta unión, no le permite tomar a este perfil, digamos, carga, digamos, no le toma las alas, entonces no puede desarrollar, digamos, una resistencia a momento, por lo tanto puede girar, por eso es flexible, y por lo tanto estaría como, esto es asociable a una articulación, en la cual lo único que pasa es el corte, y se suele materializar de esta manera. En este caso, le estamos dando el perfil W, 10 por 68, la reacción es de 42 toneladas, el material es, ojo, F36 en este caso, no es F24, y la calidad es A325 tipo fricción. Vamos a verificar corte, en el caso de bulones tipo fricción, y también bloque de cortante. Porque en este tipo de uniones también va a pasar de que pueda ser importante. Bueno, a riesgo de no sonar repetitivo, vamos a hacer un punteo de lo que tienen que hacer, ya lo vimos recién, hay que hacer corte en un bulón tipo fricción, que es J38, voy a ir rápidamente de vuelta hasta J38, pero no lo puse porque J38 es esta fórmula, es corte en el bulón tipo deslizamiento crítico fricción cuando no hay tracción, ¿sí? Analizan cuántos planos hay y lo pueden ir haciendo fácilmente, sin un valor. Y tienen un corte resultante que creo que era 42 toneladas. Van a despejar cuántos bulones necesitan. Ustedes tienen la RN, por fin, ¿no? Que es en un bulón por la cantidad de bulones, N por M, tiene que ser mayor o igual a 42 toneladas. M acá vale 1, porque como dijimos recién, este tipo de uniones suelen tener una sola hilera, y el número de planos de corte es 1. Con eso pueden calcular, y les dimos el diámetro si Dios quiere. No, te pedimos que diseñen. Entonces, si tienen que diseñar, tienen que adoptar un bulón, porque no van a poder controlar nunca este valor si no adoptamos un diámetro. Entonces deben adoptar primero, voy a anotar acá, adoptar un diámetro de bulón, que podemos empezar, por ejemplo, con 1 pulgada. A ver cuánto les da. Tienen que, siempre que hay corte, hay que hacer aplastamiento y desgarramiento. Nuevamente, puede ser que se desgarre la chapa o se aplaste. Se aplaste ahí. Entonces, aplastamiento y desgarramiento, siempre que hay corte, hay que hacerlo. No importa si es tipo fricción o tipo... Y por último, bloque cortante, que lo vamos a volver a desarrollar para que quede. Creo que esta foto está buena y lo podemos poner al principio. El bloque cortante lo que pasa es esto, digamos, se desprende toda la unión respecto de la chapa de nudo, en este caso respecto de la chapita que se ve acá atrás, ¿no? Esta chapita que está acá, se separa,
y el perfil se rompe. Y lo que va a pasar es que se va a cortar así. Y entonces se va a quedar este pedazo por un lado, y este pedazo de alma de perfil va a caer el perfil para abajo. En este caso, la fuerza de corte es así, entonces todas estas áreas, toda esta de acá, acá y acá, es área de corte. Y este área que está perpendicular a la carga es área neta de tracción. ¿Sí? Acá les dejo la fórmula para calcular cada una de estas áreas. ¿Sí? Acuérdense que en la neta le resto los diámetros. Y en la bruta no. Considero todo. Y van a aplicar, acá, creo que es J34, que es bloque de corte. Aplican la fórmula de bloque de corte y comparan con la resistencia al corte. Sí, este es sencillo. Ya dimos casi todo ya, las herramientas para hacerlo. No hay mucha ciencia porque es una unidad flexible, no hay momento, es simplemente corte, así que tienen que verificarla. En realidad, diseñarla lo que implica es adoptar un bulón y fijarse cuánto les da. Fíjense también un detalle que la cantidad de bulones tiene que entrar con su separación en el alma del perfil. El alma del perfil, le estamos dando el perfil, así que en esta altura tiene que entrar 1, 2 o 3 bulones. Si no agranda el diámetro, hay que buscar alguna configuración que geométricamente se pueda materializar para esa carga. Tiene ese juego el ejercicio, pero no tiene demasiado para encontrar cuánto vale la carga. Cada bulón toma lo mismo. Así que es cuestión de ir probando y tratar de lograr una configuración posible, geométrica. ¿Estamos? ¿Han vuelto? Porque ahora sí quiero que estén todos, porque esto va a ser terrible. Bueno, estamos ahí porque voy a explicar el ejercicio 5, que me gustaría que lo vayamos siguiendo. Yo voy a ver si, no sé si voy a llegar, pero lo quiero traducir a la explicación. La vamos a hacer, vamos a ir siguiendo en inglés, pero bueno, como para darle que la pueden ir haciendo, yo después la voy a subir traducida, que me va a llevar un ratito porque tengo que acomodar las fórmulas y demás. La idea es esta chapa extrema, que han visto con el profesor, es una unión muy típica de pórtico, es un nudo rígido de pórtico, en el cual llega un perfil doble T a una columna doble T, y se empotra, digamos, se empotra no, se realiza una unión rígida, una chapa extrema que toma momento y toma corte, y hay algunos métodos tradicionales de calcularlo. Hoy en día vamos a usar la guía de diseño número 4 de la ISC, por eso es tan importante que esté. Está colgada en la página, y si no, bueno, está en los módulos de teoría, en realidad, perdón, no está en la página, está en el drive, en los módulos de teoría. La voy a poner en la práctica también, ahora para que esté a mano. Les damos el perfil, y, bueno, bulones A490, unión tipo corte y aplastamiento. Lo que hace la ISC es suponer líneas de rotura de la placa en distintos lugares, y vamos a verificar todas las situaciones para poder, digamos, diseñar, bueno, la placa y ver si, en el caso que tengamos que diseñar, elegir un bulón correspondiente, o bien verificar lo que si está dando o no, si resiste o no resiste. Este es el esquema geométrico, que es importante tenerlo porque muchas de las dimensiones van a estar referidas a esta situación. La placa tiene 4 bulones abajo, 4 bulones arriba. Bueno, si el momento es así, los bulones de arriba toman tracción, los de abajo van a estar sometidos a compresión. Hay distintos posibles de rotura. Acá tengo una primera rotura, y cada una de estas líneas puntadas son líneas de rotura en la placa, o al nivel de bulones también, por corte, o también este desgarramiento así se va a producir. Y vamos a ver ahora unas fórmulas para tratar de determinar, digamos, cómo queda o cómo se conforma esto. Hay un paso más, que
que hacer antes es el hecho de que vamos a hacerlo como si fuera una unión para sísmica, digamos, ¿no? Para una conexión en el caso de que haya edificios sísmicos. Pero bueno, el momento en la placa, el momento de resistencia de la placa va a ser este valor, que básicamente es phi por el FI de la placa, por el espesor de la placa cuadrado, por un valor I, un valor geométrico que depende, un valor geométrico IP, que es toda esta cuenta, depende de toda esta configuración geométrica que deberán adoptar, o que tienen que adoptar para poder resolverlo. Bueno, S vale este valor también, son todos valores geométricos. BP es el ancho de la placa, H0 y H1 son la distancia de las líneas de bulones. Todos valores que salen de tabla o hay que adoptar. O hay que adoptar para poder resolverlo. Y plantea un momento de ruptura, digamos, de los bulones de esta forma. Básicamente, que es que estas dos cargas por estas distancias me da un momento que tienen que resistir. Y esta PT va a ser la resistencia a tracción del bulón. Va a ser FNT por AB. Ahora lo vamos a ver. Ojo que hay distintos coeficientes para la placa y para el bulón. Y yo voy a dejar varias veces esto para que lo vayamos siguiendo. Como les dije, independientemente de que la unión tenga un momento, ¿sí? Ustedes en el integrador van a tener un momento que surge de sus combinaciones de carga y demás. Podemos diseñar la unión precalificada tipo sísmica. Esto es, vamos a suponer un momento último que tenga que tomar esta unión, de forma tal de que no se rompa para el perfil que estamos usando, y sino que se produzca una rótula plástica en el perfil y no falle. ¿Qué pasaba? Se ha demostrado que en los sismos fallaban las uniones y se hacía una rotura rígida y colapsaba la estructura por las uniones. Entonces llegaban a formar las rótulas plásticas porque la unión no resistía lo suficiente. Entonces el momento no va a ser importante, el momento solicitante, sino que vamos a exigir un momento mayor todavía, que depende obviamente del perfil, porque básicamente es FI por ZX, o sea, es el momento plástico afectado por un valor más y multiplicado por un 10%. Este momento plástico, que es el que venimos viendo siempre, es el del perfil, es el doble T, no tiene nada que ver con la placa, digamos. Y RI es lo que se espera de resistencia por encima de la mínima especificada. Es decir, nosotros decimos F24. Bueno, en realidad, F24, el fabricante dice, tiene una distribución estadística en la cual la mayoría rompió en F36, F26 o F27. Rompió a 260 megapascales. Pero la mínima de lo que fije la norma, que es un porcentaje mínimo, tiene que ser F24, entonces se espera en general que sea un 10% más, si son 50 KSI, lo tenemos que pasar a megapascales, o 1,6 para 36 KSI, 1,5 para 36 KSI, ¿sí? Que es nuestro caso. Entonces es el momento plástico mucho más, digamos. Vamos a hacer que la resistencia de la conexión sea mucho mayor al momento plástico del perfil. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a fallar primero el perfil, se va a producir el momento plástico antes que la rotura de la conexión. Esa es un poco la idea. Y la localización, obviamente, de la hinge es la rótula, es D sobre 2, la altura del perfil sobre 2, una distancia, por eso tiene que ver con el corte, digamos. O 3 veces, se considera el mínimo entre la distancia en T sobre 2 o 3 veces el ancho de ala de perfil. No solo es esto, sino que le va a agregar esta distancia donde se produce la rótula, toma el corte que tenemos ahí solicitante, que se nos da el ejercicio, es un corte que depende de las cargas externas, ¿sí? Es un BU, por esta distancia se lo agrega a su vez al momento, porque el corte produce un momento mayor, que no lo estaríamos considerando solamente con el momento plástico, y entonces el momento de cálculo de la unión es este MUC. Esto lo vamos a hacer en el ejercicio, porque vamos a tomar algo nuevo este año de la unión sísmica. En el integrador, el momento de diseño va a ser MU, ¿no? Lo que nos dé la combinación. No vamos a hacer la sísmica, sobre todo los chicos que no tienen sismo, no tiene por qué ser así. Todos los demás calcularemos el MU, que saldrá de las combinaciones LRFD.
Esto es, en el caso de tener situaciones de cargas cíclicas, de grúas puede ser, o si estoy haciendo algún tipo de chapa extrema dentro de la vía de puente de grúa, alguna situación, debería, si la chapa extrema está en la vía carrilera, debería calcularse de esta forma, porque las cargas cíclicas también producen fatiga, y sismo o cargas cíclicas se calculan de esta manera, de forma tal de que las rótulas se produzcan en el elemento y no falle la conexión antes. Este es un comentario. El ejercicio tranquilamente puede decir un valor. En este año lo que vamos a hacer es suponer que estamos en un caso sísmico y vamos a exigirle más todavía. Entonces va a ser mucho mayor que el momento que nos dé las combinaciones de cargas, porque están relacionados con el momento plástico del doblete. ¿Se entiende esto o no se entiende nada? ¿No? Bueno, no acepto preguntas del 5 entonces, entienden todo. La guía es bastante, digamos, esquemática y va planteando paso a paso lo que hay que hacer. Esta es una línea de rotura importante también acá. Les agrandé las partes geométricas para que lo vean, estas consideraciones. Tienen que suponer estas distancias. Estas distancias pueden ser 2 diámetros y 2 diámetros. Esta placa no debe extenderse mucho más allá. Generalmente una distancia lógica entre el borde del perfil y la línea de conectores, tanto para arriba como para abajo, son 2 veces el diámetro. ¿Por qué? Porque tiene que entrar la herramienta para poder torquear ese bulón. No puede estar muy pegado, tampoco puede estar muy alejado, porque se apalanca más. Si uno se lo hace por acá arriba, tenemos mucha palanca. Tengo otro tipo de problemas en la placa. Entonces propone una fórmula para determinar el diámetro requerido de bulón, que directamente es esta. Básicamente es Ft, o sea, el valor, la resistencia nominal de atracción del bulón, por esta situación geométrica, que va dividiendo 2 veces el momento este que encontramos acá, ¿no? El momento de cálculo, después de hacer toda esta situación. De vuelta, en el integrador no va a hacer este cálculo sísmico, va a ser el MU. El MU que sacamos de las combinaciones. Obviamente esto es un diámetro requerido que les va a dar 1,0035 pulgadas, que no existe comercialmente. No existe. Entonces, como no existe comercialmente, el paso siguiente es adoptar un diámetro comercial mayor y ahí podemos seguir calculando, digamos. Este es el mínimo requerido. Si yo agarro uno mayor, se supone que tiene que resistir ese momento. Entonces, lo que hago en los siguientes básicamente seleccionar el siguiente inicial disponible y por calcular. Calculo el momento de MNP ahora, que es de esta manera, que es el MNP que hemos visto acá arriba, es este valor residencial. Lo que va a recibir la unión, que es básicamente 2 por PT, básicamente es la retracción del bulón, por esta distancia H0. La resistencia, o sea, la tracción del bulón es Ft de la tabla, como siempre, por el área del bulón, es Ft por el área del bulón. Ft, depende si es 490 o lo que fuere, sale de la tabla que veníamos viendo, la resistencia a tracción de ese bulón. O sea, estamos rompiendo los bulones de tracción, ¿sí? Está todo como llegado al máximo. Estamos rompiendo las dos bulones a tracción, y eso es lo que resiste la unión. ¿Qué bulón? El bulón que acabo de seleccionar yo, ¿no? Según mi momento exterior. Obviamente estamos atados al momento exterior. Obviamente, como el bulón este dB es más grande que este, va a dar, fíjate que está despejado de acá, ¿no? Este dB es despejar todo esto de acá y igualarlo a UC. Si yo acá pongo MUC y despejo todo para allá, termina dando esta fórmula, básicamente, ¿no? Esta es la fórmula importante. Entonces ya tengo
cuánto vale el diámetro del bulón, acá es un diámetro comercial, y acá calculo el momento resistente, digamos. Una cosa que no dije, que es importante, es que este tipo de uniones, que se llaman 4E, son porque tienen 4 bulones arriba y 4 bulones abajo, y no tienen rigidizador. Las uniones están caracterizadas, tienen formatos típicos, hay algunas que vienen 4-4, sin rigidizador, que ese es nuestro caso, 4-4ES, o sea, 4-4, pero con un rigidizador acá, una plaquita de acá y una plaquita acá, como no me tomo. Y después hay 8-8 también, o 8-4. Son uniones típicas. En nuestro caso estamos en un caso que no tiene rigidizador. Directamente la fórmula, en explicación teórica para esto, lo pueden leer en la guía, nos da una fórmula para encontrar el espesor requerido de placa extrema. En plate es placa extrema, este es espesor. Fíjense, el espesor requerido de placa extrema tiene este formato, son todos valores que conocimos. Acá aparece esta famosa I, ese choclo, es un valor geométrico, que este choclo de acá es un valor geométrico. Lo encontramos acá, pasa lo mismo, esto me va a dar 1,32 pulgadas, no existe, entonces puedo considerar el espesor comercial siguiente de placa, ¿sí? Siempre en pulgadas. Las placas sí solamente vienen en pulgadas, se comercializan en pulgadas. Hay placas milimétricas, pero no mucho. Y hasta acá tendríamos en principio resuelta la placa y los bulones. Ahora lo que tenemos que ver es si este espesor de placa va a resistir todas las líneas, todas las roturas posibles que van a suceder, digamos. Lo que calcula entonces es el momento este externo dividido D menos TF, o sea, calcula la fuerza F que se produce acá. Digamos, si uno mira el perfil de costado, acá tengo el perfil, ya está terminando. Ese momento MUC, solicitante, digamos, produce esta FU. ¿Sí? Acá hay una compresión, obviamente, ¿no? El momento lo resiste como una cosa. Y esa compresión es el momento dividido D es la altura total del perfil, como dicen las tablas, esto es D. Y una vez el espesor, porque es medio espesor de arriba y medio espesor de abajo, el espesor del ala. Eso ya lo hemos visto. Cómo calcular esta fuerza. Calcula esta fuerza y va a calcular la resistencia al corte, en rotura por fluencia, de la placa extendida, ¿no? Que la toma con este valor. Dice que esa fuerza dividido 2 tiene que ser menor o igual a phi por Rn, o es 0,6, esto porque es cortante, 0,6 por la tensión de la placa, por V por Tp. O sea, que se produzca una rotura de corte acá, en todo el ancho de la placa, en todo el espesor de la placa, en donde está rompiendo por corte, ¿no? 0,6 de FI de tracción de la placa. Todo lo que es su índice P es placa, plate. La compara con esta que acabamos de encontrar acá, dividido 2. Porque tengo dos planos. Y después lo compara también, esto era en lo que sería rotura, y esto es, fluencia, y hace lo mismo para una situación de área neta, es este caso, es lo mismo que veníamos mirando, es área neta al corte por tensión última. Hace un área neta, ¿sí? Hace un área neta que está acá. Fíjate que le está sumando muy bien acá Carullo, que me decía 1/8 de pulgada al agujero. En el área neta le está restando los 2 dB, los dos diámetros de bulón, y multiplica en este caso, como es un área neta, por la resistencia última, FU, no FI. Lo mismo, y de corte, ¿no? Entonces una rotura es acá, otra rotura es ahí. De vuelta, esto es rotura en el área neta, al corte, no a la flexión de la chapa.
¿Hasta ahí estamos? Estas fórmulas de acá, las fórmulas que hemos visto, que venimos viendo donde sacamos el espesor y el momento y todo, nos hacen considerar una rotura por flexión de la placa en esta. Planteando una rotura como que la placa se flexiona y se dobla, como que esto se quiere venir para acá, para afuera del plano del papel, se dobla acá, y acá tendríamos digamos, una flexión en la placa, y ahí se despejan todas estas fórmulas donde encontramos el espesor requerido y demás, para soportar estos momentos. O sea, estamos considerando corte y flexión. La flexión ya está metida acá adentro y la estamos usando. Después, como el corte simplemente se verifica, no es como input de diseño. Acá pasó algo, esto no es. 11. Hay que verificar corte en los bulones, ¿sí? Porque vimos hace un rato que la placa extrema tiene corte y tracción. Había un BU solicitante, lo vimos cuando hicimos la placa acá, cuando hicimos el momento. Hay un BU, una distancia, ¿sí? La placa extrema tiene no solo un momento, no solo tiene un momento acá, ¿sí? Que este es el MU externo, no de sismo, y tiene un BU también. Entonces, este BU lo que hace, la norma, es decir, bueno, estos están traccionados los de arriba, y los toma conservadoramente como que este corte lo resisten solamente los de abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque la placa abajo está comprimida y solamente estos bulones van a tomar corte, no van a tomar tracción. Entonces, si bien es probable que lo resistan los 8, por lo que venimos viendo, conservadoramente, que es lo que va a decir ahora, va a considerar que el corte lo toman solamente los bulones en la zona comprimida. ¿Sí? Y hace acá FB por AB. O sea, el número de bulones en la zona comprimida por FB por AB tiene que ser mayor o igual al corte externo. ¿Sí? Esto es la misma cuenta que venimos haciendo siempre para bulones. FB sale de la J32, como venimos viendo. NB en la zona comprimida, acá se borró. Y AB es el área del bulón. Esto quiere decir que la resistencia de los bulones, la compresión, los bulones en la zona comprimida al corte tiene que ser mayor que la solicitación de corte, obviamente, ¿no? Por 0,75 siempre, porque ese es un factor de seguridad. Esto no escapa a lo que vimos. Nos queda... ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Milagro? ¿Una duda? No. Profesor, Sí. ¿podría repetir eso o aclarar eso de los bulones en compresión que no toman o que no los considera para la carga, para el corte? Sí, es una situación de la norma, digamos. Nosotros venimos diciendo siempre que el corte se va a distribuir este BU en los 8 bulones. Yo acá tengo 8 bulones, no sé bien, pero hay 8. 4 y 4. ¿Sí? La norma en este caso dice no, lo toman solamente en este caso los de abajo sería, ¿no? Hablando mal y pronto. ¿Por qué? Porque si yo dibujo el momento así, a este momento que lo expliqué recién, se resiste con una tracción en el ala esta y una compresión en el ala de abajo. Esta compresión no la toman los bulones. Lo vimos hace un rato cuando hicimos carga excéntrica fuera del plano. ¿Se acuerdan que la parte de abajo no tomaba compresión? La compresión lo toman las placas. Los bulones no toman compresión. La compresión se da entre placas, después hay un eje neutro y bueno, seguramente esto va a estar traccionado. Y de atracción valdrá lo que vimos hace un ratito con todo el modelo que propone la guía. Pero esta compresión hace que toda esta zona está comprimida y que el corte solamente lo toman los que estén en la zona comprimida. En este caso 4, no los 8. ¿Sí? Sí, Pero eso no, como que no estarían tomando carga de tracción, entonces ya que están solamente para el corte, que lo tomen solamente eso. exactamente. Una cosa así. Pero la cuenta que hace, si se fijan, es lo que venimos haciendo siempre. El número de bulones por FB por AB. FB, la de la tabla, la que habíamos visto recién. Nos queda, como dijimos, si hay corte que hay, aplastamiento y desgarramiento. Esto se llama Wolverine anterminado. Esto es aplastamiento y desgarramiento. Acá está. En este caso, supone que se produce el desgarramiento en los internos y en los externos, digamos.
Y lo que aplica es esta RN, que está acá, es la de desgarramiento, la de aplastamiento, la que menor sea. Acuérdense que era 1,2 por LC, por TU, por FU. Esto era desgarramiento. ¿Por qué era desgarramiento? Porque era la distancia al borde. Y esto era aplastamiento porque era el espesor de la placa por el dB. Pero tenés que considerar 2, para nuestro caso, interiores. Acá iba un 2, acá va un 2 y acá va un 2. Toda esta resistencia al desgarramiento, que básicamente es básicamente esto, ¿no? Considera como una rotura, como se está desgarrando todo para poder separarse completo la placa, porque está el perfil en el medio, entonces tiene que desgarrar 2 veces. Considera, bueno, dicen, el aplazamiento y desgarramiento, considérelo así. 2 por la menor de estas, que obviamente guarda que los internos y los externos depende de si es simétrico, ¿no? Puede ser, no lo hagan ustedes así, que esta distancia sea mayor a esta o que esta sea mayor a esta. Uno lo puede hacer simétrico por comodidad, pero bueno, esto podría estar más abajo, ¿sí? Depende de la configuración geométrica, en definitiva. Por eso pueden ser que esas RN sean distintas. Pero en definitiva considera toda esta resistencia al desgarramiento o aplastamiento mayor al corte externo. Y nos queda, que lo vamos a dejar para las clases que viene cuando vemos soldadura, hay que verificar la soldadura también. Y acá termina. Y vamos a hablar un poquito más. Hay que verificar la soldadura. ¿Por qué? Porque, a ver si lo podemos ver en la foto, el perfil, ahí se va a ver. Sí, se ve leve, pero se ve. Quisiera borrar esto. El perfil está soldado acá, ¿se ve? Esto es una soldadura. Bueno, vamos a ponerlo con otro color. Esto para la clase que cuando hablemos de soldadura, pero para último, para verificar si la chapa extrema resiste, lo vamos a hacer y probablemente en el trabajo práctico que sigue, ¿cómo hice yo para cambiar de color ahí? Acá. Esto azul es soldadura. Y acá hay soldadura, y acá arriba hay soldadura, y acá no se ve, pero hay soldadura. O sea, se suelda el perfil a la placa. Del perfil doble-T se suelda a la placa extrema. Entonces, lo último que hay que hacer es verificar la soldadura. Y de esa forma está todo verificada la placa extrema. Y es lo que se pretende para este ejercicio. Voy a subir a la guía completa y voy a subir la guía donde está estas 3 páginas donde se hace un ejemplo de esto, ¿sí? Con números, para que lo vayan siguiendo. ¿Qué pasa? Lo que me interesa es destacar 2 cosas. Uno, que este es un procedimiento bastante útil para calcular la chapa extrema. Hay otros procedimientos en los libros viejos. ¿Vale? Y lo que me interesa también destacar que en realidad estos son se puede usar para todo, pero el principio, cuando hablamos del momento de cargas cíclicas o sísmicas. Entonces, el primer paso no es necesario. ¿Sí? Esta parte no es necesaria. MUC, esto que dice MUC, eso depende bueno, obviamente del perfil, depende de un montón de cosas, pero es para cuestiones sísmicas. Yo tranquilamente puedo empezar el paso 3 y en vez de poner MUC, pongo el MU que surge de las cargas LRFD, ¿no? Me va a dar una unión mucho más chica. ¿Por qué? Porque probablemente el perfil esté puesto ahí, tenga compresión, tenga tracción, tenga una interacción, entonces seguramente acá yo estoy diciendo 1,1 por 1,5 por el momento plástico. Estoy muy por encima de la resistencia del perfil. Y encima le sumo una rótula plástica o un corte a una distancia, entonces tengo un momento grande de diseño. Te va a dar más robusta la unión. Pero es lo que se hace en los casos sísmicos. Yo tranquilamente puedo empezar de acá. No, ¿sabes qué? Esto es un óptico, todo muy lindo. En que lo estamos haciendo así, el indicador, vamos a tomar el momento, ¿sí? El momento máximo que tenga ese nudo. Eso siempre lo hayan entendido. El primer paso solamente porque es sísmico, porque lo estamos haciendo como pide para casos sísmicos. Pero vamos a diseñar con la guía otra carga más chica. Tranquilamente, pondremos el vuelo que corresponde, ponemos todo lo que corresponde y va a resistir, porque de acá para abajo es verificación. Esto es una exigencia para que se produzca la rótula plástica, ¿sí? Y no falle. ¿Qué pasa? No falle la conexión antes que el perfil. Queremos que falle el perfil.
porque el perfil es más dúctil. Si esto se corta, como pasaba en la foto que vimos hace un rato, si esto se corta, estas roturas son todas roturas frágiles, se separa. Una chapa y la otra y se cae. Y así se caen los edificios metálicos. En Estados Unidos, donde hay mucho sismo. Por eso lo que se pretende es que se logre, se exagera mucho el momento plástico o sea, hace que la conexión resista mucho más que el perfil, para que si llegado el caso del sismo entra en colapso de la estructura, se va a producir primero, va a fallar primero el perfil, se va a producir la rótula, va a ser dúctil el edificio y no va a ser una rotura frágil, porque el acero es dúctil siempre y cuando no se rompan las conexiones, ¿no? El edificio de acero es dúctil para deformarse porque el acero por característica es dúctil, reductor de hormigón, material dúctil, pero las conexiones se fragilizaban y se rompía por conexión. Entonces es un primer paso para que no pase eso, básicamente. Y podemos empezar de acá. Eso por un lado. Y lo último que voy a hablar, antes de que explote todo, es una pequeña tablita que es muy útil, que resume, le hizo el profesor en su momento, yo la fui toqueteando y demás. Resume un poco las fórmulas, y eso de tener la mano, para poder ir resolviendo cuestiones. Tienen, según el bulón, perdón, según el tipo de bulón y la solicitación que tenemos, ¿qué tienen que hacer? Básicamente. Si es tipo aprieta ajustado, si es solo tracción, hago esta cuenta. Si es solo tracción. Si es tracción y corte, tengo que hacer tracción de precisión de corte. Acuérdense que es el FN', tengo que poner 1,3. Está acá todo chiquitito, pero es con prima. Tengo que hacer aplastamiento, desgarramiento y tengo que hacer corte en el tornillo. Esto correspondería por ahí dar una vuelta más, pero no sé cómo ponerlo. Si es bulón tipo deslizamiento crítico, la tracción siempre es así. Siempre es así, porque no se afecta, como acá no se afecta. El corte es este, siempre y cuando no haya tracción, el corte va a resistir esta RN. Y cuando haya tracción, hay corte en presencia de tracción, no tracción en presencia de corte. Y este factor RN se ve, o sea, esta resistencia nominal al corte, se ve afectado por un factor KSC, bueno, que tiene este formato. Y como hay corte, hay aplastamiento y desgarramiento, obviamente, ¿no? Pero acá el corte se afecta por tracción y acá la tracción se afecta por corte. Funcionan distintos los bulones, por eso las cuentas son distintas, no hay que confundirse esto. ¿Y qué estoy verificando en cada caso? Esta tablita va a estar y a veces es bastante útil. Pero son todas fórmulas que están en el reglamento, igual no es nada del otro mundo. Bueno chicos, no sé si tienen alguna duda. Así que se les ha ocurrido.